Desde que el gobierno entrante presentó el borrador de la ley de urgente consideración, diferentes lugares de la sociedad fueron analizando y emitiendo su opinión sobre la misma. Y en esta oportunidad fue la Asociación de Defensores de Oficio, los conocidos abogados del pueblo, que pusieron su granito de arena. La defensa pública absorbe más del 85% de los sometidos al proceso penal y por encima del 95% de los condenados. Según el documento emitido, indican que de no realizarse algunos ajustes, podrían generar serias dificultades para profundizar sobre esto, recibimos al presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán. ¿Cómo estás? Hola, Hoy me tranqué, Adriana. Bienvenida. Gracias. Bienvenida de nuevo. Porque aparte cuando estuviste la semana pasada no estaba yo, así que gracias que viniste. Por venir. Sí, claro. Así me, puedo... me dijeron 30 segundos. Puedo recibir tu conocimiento, que siempre viene bien. Entonces arranca, Tanco, date el gusto. ¿Voy a arrancar yo? Sí, por supuesto, Sí, dale. Te damos la derecha. Bueno, elaboraron un informe con respecto al anteproyecto de ley de urgente consideración, con el objetivo, digamos, de poner puntos sobre las IES de algunos temas que implican al sistema judicial, pero implican más allá del sistema judicial también, ¿no? ¿Por qué decidieron hacer este trabajo? Mira, nosotros como asociación siempre hemos estado en una forma muy proactiva en todo el proceso de la reforma. Cuando se aprobó el texto madre allá en el 2014, en las reformas que se sucedieron en el 2016, que hubieron 2 leyes, y en las 9 posteriores desde el 1 de noviembre del 17 hasta el 18-19 de octubre del 19, ahí se aprobó la última reforma. Yo creo que cuando no nos invitaron, nos hicimos invitar. Hemos sido permanentemente proactivos en ese sentido por esa realidad que tú leías y porque además el sistema penal ha sido muy selectivo. Digo, ha estado esencialmente enfocado a un espacio social donde la vulnerabilidad, la exclusión, temas culturales son los que marcan lamentablemente en los lugares donde se marca lamentablemente el mayor índice de delincuencia. Y a nosotros nos toca estar ahí para proteger los derechos, para proteger garantías y para ejercer que se cumpla la norma procesal penal. Que además yo hoy a la mañana comentaba que no es un tema solo de ellos, sino que es un tema de nosotros, que fue una de las cosas que nos preocupó en este proyecto, mejor dicho, en este anteproyecto. Es un borrador, no sabemos cómo va a terminar, pero nos parecía que como se había abierto a la ciudadanía y nosotros formamos parte, nos quisimos quedar excluidos. ¿Les pareció bien eso de que se abriera la ciudadanía? Por supuesto, sí. Ojalá se recojan algunas cosas, pero también hay que tener claro, ¿no? Y todos lo sabemos, yo creo que este proyecto, de alguna manera, quizás algunos contenidos sí, pero en general no puede sorprendernos, porque en eso ha sido absolutamente honesto el doctor Lacalle, fue lo que anunció y es más o menos lo que se escribió, o sea que sorpresas no. Claro, cuando uno lo baja a tierra y lee los textos formalmente, te encontrás con algunas cosas de técnica legislativa, de técnica jurídica, de contradicciones que pueden llegar a ser peligrosas, porque ya hoy ese texto madre que teníamos vigente el 1 de noviembre del 17 ha sido demasiado toqueteado. Ese es un tema, ¿no? Demasiado el toqueteado. Código del Proceso Penal y todas las leyes que lo implican a él han sufrido demasiadas modificaciones. Sí. Esa era una de las cosas que se decían, como que ha habido demasiado toqueteo, yo lo voy a decir, y hoy lo comentábamos, quizás, obviamente, ¿no? El político responde al clamor popular o al clamor social, pero no por eso debe de dejar de lado principios esenciales. O sea, vos decís las que hay cosas normas que se hicieron por constitucionales. tribuneo, por ejemplo, o que se pueden haber hecho más por eso, porque alguien Por la saltó. presión Mira, social. hay una realidad que se viene dando desde que está instalado, el discurso está instalado y no se ha podido revertir, y voy a decirte por qué no se ha podido revertir, de que desde el 1 de noviembre acá esto ha sido un viva la pepa. Por algo se va a terminar el recreo. Y eso no es así. Lo que nos ha pasado es que todos, los defensores, los fiscales, los jueces, la academia, no hemos sido capaces de explicarle a nuestros ciudadanos y a veces hasta a nuestra propia familia qué significa la instalación de un proceso penal acusatorio.
donde el conflicto de partes se resuelve entre las partes, víctima y victimario. Eso, cierto, los primeros meses tuvo algunos problemas de implantación, era real, hicimos un giro de 180 grados, nos tiramos sin paracaídas, ¿no? Y aterrizar como puedas, pero ha ido progresando en su implantación, hubo que ponerle cabeza a esas leyes que se fueron sucediendo, que generaron algunos desajustes hasta de comprensión, porque además toquetearon, y se va en esa misma línea de modificar todo lo que sea, yo lo llamo apretar, ¿no? Desde la percepción, que yo no voy a compartir nunca, de decirnos de que porque yo elimino la libertad anticipada, o que ya está para algunos delitos, o elimino la libertad vigilada, o bajo las condiciones de exigencias para el proceso abreviado, e impongo un nuevo proceso, como sería el proceso... Dije bien, el abreviado, impongo uno nuevo que sería el extraordinario, todo eso mágicamente va a generar dos cosas, que nos va a dar todo mayor sensación de seguridad y que van a bajar los delitos. Eso es una falacia absoluta, porque la norma procesal penal no está destinada a eso. ¿A qué se está destinada? A resolver el conflicto. ¿A cómo se resuelve el conflicto? ¿En qué marco? ¿Con qué parámetros? ¿Qué garantías? Y a Lo otro viene por otro lado. Yo, ¿cómo hago para bajar el índice de delincuencia? Tengo que ir por otro camino. Son otras estrategias que no tienen que ver con ustedes, claro. Son estrategias desde la educación, la alimentación, la inclusión. Pero eso no quiere decir que también el efecto de más cárcel no tenga que ver en el nivel de delincuencia. Porque cuando tú tenés personas primarias, como se está proponiendo, no más libertad vigilada, esto quiere decir que eventualmente si se aprueba por un delito de daño, por un delito de tentativa de hurto, un primario, por pegarle una trompada a uno... Un delito de daño. Vamos a aclarar esto, porque esto puede ser un delito una pedrada de adolescente. Un delito de daño agravado, además porque la cosa está puesta al público, ya no lleva pena de multa, lleva pena mínima de prisión. Un accidente de tránsito, no con resultado de muerte, con resultado de lesiones, donde además el código lo prevé porque no lo tocan, prevén que todavía yo puedo resolver el conflicto por un acuerdo reparatorio, pero que también la Fiscalía puede seguir adelante el proceso. Eso va a la cárcel. Esa persona va a la cárcel. A las cárceles de hoy. Porque, ojo, estamos hablando de un proyecto que por algo se llama... que son llamadas escuelas del delito. Que por algo se llama de urgente consideración. Tiene un plazo de 90 días desde el día 1 que ingresa al Parlamento. No va a haber quórum para rechazarla, obviamente. En el día 90 queda aprobada, haya pasado o no haya pasado por las cámaras. O sea que estamos hablando que en julio tendríamos una nueva estructura procesal, una nueva demanda de procesos penales, con los que hay hoy, con los que somos hoy, con los recursos que tenemos hoy. Ahora, es como volver también a la génesis yo te estaba escuchando del Código del Proceso Penal, ¿no? Algo que generalmente sucede en este país, que se piensan reformas, leyes y un montón de cambios, digamos, estructurales, que quizás son bien intencionados, pero no se piensa en cómo llevarlos a la práctica o si eso va a ser efectivo o no. Mira, para eso pasó con porque en definitiva, recién decías, fue súper toqueteado. Bueno, pero si se toqueteó es porque no estaba bien concebido desde el vamos. No, o hubo cosas que se pasaron por alto. Yo creo que más que por la concepción desde el vamos, fue por la exigencia del clamor popular, ¿no? Eliminemos la libertad anticipada para determinados delitos. Eliminemos la libertad vigilada intensiva para determinados delitos. Es decir, fue por ahí. No fue por la estructura, fue como veníamos a reducir posibilidades de excarcelación. Además, había todo un tema de que yo creo que incluso desde el propio Poder Ejecutivo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, se puso leña en ese fuego, diciendo que el cambio a partir de noviembre del 2017, el efecto noviembre. Sí, yo le he contestado a eso, digo, lo podés decir, yo le he contestado. Digo, porque eso no fue así, porque además hay todo un tema que es real. Y eso ayuda a que parezca que no es efectivo. Uruguay, o por lo menos a nivel del sistema de justicia, no somos buenos relevando información de calidad. Relevamos información de cantidad, pero no de calidad. Y también con el Código del 80 no teníamos estadísticas con las que medirnos. Entonces, siempre te comparás con estadísticas a medias. Pero un poco por lo que tú decías, yo creo que lo que nos estamos debiendo y donde hay que ponerle un frenazo a esto, es que primero tenemos que saber realmente qué está bien y qué está mal. Creo yo,
¿qué es lo que nosotros terminamos sugiriendo? Vamos a hacer una verdadera evaluación al sistema de justicia penal. Ajeno a todos los operadores, ¿no? Que venga alguien de afuera, que nos pegue los palos. ¿Qué que nos está tenga que bien pegar. y qué está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? En la organización de las instituciones, nosotros vamos a hacer lo primero que vamos a sacar deficiente -1000, y les voy a decir por qué. Digo, y sí, Autocrítica. ojalá tiene que ser de esa manera, pero les voy a decir por qué. ¿Qué está bien y qué está mal en las organizaciones involucradas? ¿Qué está bien y qué está mal en la implantación, la implementación de la tecnología, de los servicios de asistencia, de los servicios de apoyo? ¿Y cómo se mide esto que yo hago en la práctica con esto que me dice el texto legal? Para desmistificar eso de que los fiscales y los defensores se acuerdan en un proceso abreviado. Porque eso también ha sido impuesto, y perdónenme, ha sido impuesto también por los medios. Bueno, eso ¿Viste? me llamó la atención de escuchar a Jorge Díaz explicar que el proceso abreviado en realidad es en este sistema, digamos, de justicia, que es el que se puso ahora a partir del nuevo Código de Proceso Penal, en realidad es el deseado. Claro. Que es como un concepto que uno piensa que es al revés, que si no vas al juicio oral, entonces en realidad están acordando cosas No. que son menores como pena. Porque si Yo también lo pensé. Eso es así. Uno si piensa el eso. involucrado, el imputado, el detenido no acepta, no hay proceso abreviado. Claro. Porque ¿qué es lo que reconoce? Reconoce la participación en el hecho. ¿Contra qué? Contra los indicios probatorios que tiene la Fiscalía. Toda esa indagatoria y todo eso que recoge en las primeras 24 horas. Supongamos a alguien que lo detiene en el momento, ¿no? Con las cosas en la mano. Filmación, testigo, víctima, cartera, pa. La defensa mira todo eso, le dice a la persona, bueno, la cara en primera plano Estás en de el horno. todos los colores, la ropa, la que tenés Tengo ahora, todos los datos, sos la tú. testiga, la Sos data, tú. como dicen ellos, en la data justa, ¿no? Y sí, la verdad que yo fui. Ya está. ¿Qué estamos haciendo en relación a eso? Le estamos ahorrando al Estado una fortuna. Pero no es solo por eso. Es porque si él no acepta, Vamos al juicio oral. y el juicio oral necesita una probatoria muchísimo Absoluta. más grande, Claro. más extensa y más Por- específica. por- Esa parte es la que... por sea, eso puede digo- terminar siendo declarado inocente Por una eso persona digo que es culpable. ahorra la inversión del juicio oral y ahorra el riesgo, porque tal cual lo acabas de decir, en esa primera etapa la defensa mira y piensa, bueno, si voy a juicio, quizás esto va a ser así o un poquito menos. Pero quien tiene que ir a juicio con una prueba acabada, esto significa víctima declarar, testigos, eventualmente funcionario aprehensor, eventualmente si hubo alguna pericia táctica, dactiloscópica, huellas digitales, tengo que traer el perito que me diga dónde la recogió, cómo la recogió, cuándo. Todo eso en juicio, que la defensa puede mantener, yo defino como, para que se entienda como así, espera que la Fiscalía ponga las cartas arriba de la mesa y yo me dedico a investigar y a contrainterrogar para saber si efectivamente lo que ese testigo me está diciendo coincide con el relato de los demás hechos. ¿Qué puede pasar? Que ya ha sucedido. Sentencias absolutorias. Porque además el pretender que todo vaya a juicio va a significar un aumento exponencial de juicios orales. ¿Y qué va a empezar a pasar? Que en lugar de como te lo fijan ahora, juicios importantes y serios, digo, que los hemos conocido, 3-4 meses ya el fiscal está promoviendo su demanda acusatoria y en 30 días tiene la primera audiencia de control de acusación y a los 30 días tiene la audiencia de juicio oral, que puede irse en 2-3 audiencias más, van a empezar a fijarse audiencias para dentro de un año, Claro. 1 año y medio, hasta 2 años, que es lo que está sucediendo en los países de la región, a pesar de que también tienen un índice de juicios orales bajos. ¿Y cómo hago yo con ese testigo que ya declaró en la Fiscalía hoy y que le digo dentro de 2 años, venga, ¿se acuerda usted de aquel hecho que sucedió cuando usted estaba en la parada del ómnibus dándole la mamadera a su... ¿Qué hecho? ¿De qué me está hablando? ¿Alguna de nosotras se acuerda de lo que hizo antes de ayer? Entonces, eso puede terminar por ponérsele a la Fiscalía en una dificultad grave, que es no lograr prueba o ir a juicio y no lograr definir la prueba. Van a empezar a haber sentencias absolutorias y ahí se va a generar otro problema. ¿Sabes que alguien de la teleaudiencia pregunta si la propuesta es mala o no tenemos o no sabemos cómo implementarla? No. Es un atrevimiento de mí decir que la propuesta es mala. Creo que la propuesta es desacertada porque no tiene en cuenta todo el proceso penal. Tiene que tener en cuenta el efecto que genera dejar este proceso
abreviado. En una mínima representación, cuando hoy se resuelven el 70, 75% de los conflictos penales, se resuelven con sentencia de condena, en la mayoría cárcel, a dejarlos a que se resuelvan en un juicio oral quién sabe cuándo. ¿Y qué va a pasar con eso? La selección natural, que va a empezar, porque es natural, que además a esto hay que agregarle la pretendida derogación del principio de oportunidad, que eso sí es gravísimo, la pretendida derogación de la suspensión condicional del proceso, que esto último es una vía alternativa que se está usando muy poco, que es cuando el delito es menor, que no genera mayor conflictividad, la víctima está de acuerdo, se formaliza a la persona, se lo lleva al juez y le dice al juez, bueno, mira, lo vamos a suspender este juicio para que esta persona cumpla esto y esto durante quizás hasta 2 años. Si cumple, acá terminamos, la víctima está de acuerdo. ¿Por qué se usa poco? ¿Por qué se usa poco? Porque quien tiene que controlar el cumplimiento es la Fiscalía. Y la Fiscalía no tiene infraestructura para controlar el cumplimiento, que lo puede hacer también con OSLA. OSLA tiene menos posibilidades. Y entonces eso hace que se pierda el verdadero sentido de que la persona asuma la responsabilidad de decir, bueno, yo hice algo que está mal, lo voy a resolver, lo voy a cumplir, voy a reparar el daño por esta vía. Entonces, claro, un instituto que no se puede controlar y no se puede apoyar, no es malo el instituto. Ahí sí, faltan recursos, claro, porque para sostenerlo. Entonces, está muy bien. eso y el principio de oportunidad, que de alguna manera esta propuesta, el principio de oportunidad quiere decir que ¿Qué el es el fiscal... principio de oportunidad? Ay, Porque eso no es verdad, porque decías que eso estaba mal. el principio de oportunidad es como la regla de oro en todo proceso penal y esencialmente en el acusatorio, que es el fiscal es quien investiga y el fiscal es que decide qué lleva a juicio, qué formaliza. Entonces, eso se llama principio de oportunidad reglado. Entonces, el fiscal en 3 circunstancias. Cuando el hecho es menor, lo voy a decir con palabras comunes, ¿no? Sí, Cuando sí, el hecho es menor, cuando puede prever que no va a surgir eventualmente una pena de hasta 2 años y que no fue cometido por un funcionario público, puede abandonar la investigación o no iniciarla. ¿Pero cómo? Se presenta ante el juez, notifica a la víctima y le dice al juez, mire, este hecho fue así, 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 yo interpreto que esto es así, 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 por lo tanto voy a aplicar el principio de oportunidad. La víctima está notificada y si no está de acuerdo, se va a presentar al juez y le va a decir, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que siga investigando. ¿Qué hace el juez? Controla y se lo pasa a otro fiscal. Ese otro fiscal revisa los antecedentes del primero y dice 2 cosas. ¿Tiene razón el fiscal preopinante o no tiene razón? Esto hay que seguirlo investigando. Y a su vez todo con control de la Fiscalía General de la Nación. Esto para que ustedes tengan una idea cómo funcionaba antes. En el Código del 80, al cual lo llamaban, la policía por teléfono, y le decía, mire, pasó tal y cual cosa, papá. Bueno, eléveme antecedentes. ¿No? Entonces, le van los antecedentes, a los 3 días, 4 días iba la víctima, declaraba que ahí no era víctima, era denunciante, declaraba. Se le tomaba declaraciones al supuesto victimario y se le daba vista al fiscal por escrito. ¿Y qué decía el fiscal? Que atento a la escasa entidad de ilícito puede usted proceder al archivo. Como dice el doctor Díaz, que me encanta, ¿cuál es la diferencia con el 80 y con el de hoy? Que el de hoy lo sabe todo el mundo, pero en primer lugar lo sabe la víctima. Claro. Puede aplicar principio de oportunidad ahí. Puede aplicar principio en delitos culposos, dice el texto, cuando el hecho le haya causado a la persona un dolor tan inmenso que la imposición de la pena no le aporta nada. Sí, cuando El por famoso ejemplo tenés un homicidio accidente, culposo. claro, cuando tenés un accidente de tránsito y termina Sí, muriendo exacto. alguien. Y después la tercera posibilidad es cuando del hecho sucedido transcurrieron 4 años, que no habrá de recaer pena de 2 años y que no intervino un policía. Digo, investigar algo que sucedió hace 4 años es como de orden. ¿Y Pero sacar en eso todas qué las implica? circunstancias. Sacar eso Bueno, qué sacar implica? eso que implica que absolutamente todo lo que se denuncie tiene que ser investigado y tiene que ser formalizado si hay un responsable. Pero no hay fiscales. No hay alternativa. No hay fiscales suficientes. No es solo además de no haber fiscales, porque aun cuando lo hubiera, que es otro tema que surge de ahí, esta selectividad de lo que realmente amerita ser investigado y formalizado, de alguna manera peligrosamente por la redacción de 2 o 3 artículos de la ley orgánica policial, de procedimiento policial, eso se le traslada a la policía. La policía puede... La decisión, digamos. La policía puede es la puerta de entrada. investigar, y le va a informar al fiscal
en determinados plazos, que en algunas circunstancias son de 4, en otras de 6, de acuerdo a la relevancia o a la importancia del hecho. Entonces decide la la policía policía. hoy Claro. puede estar investigando horas un hecho con la persona detenida, que además se lo autoriza a interrogarlo por la identidad, por el Sin el hecho, por la abogado participación, defensor presente. sin defensa y sin conocimiento de la fiscalía. Y yo le he escuchado a la doctora Morales decir algo sumamente inteligente, que es que por eso es el tema del toqueteo. Cuando uno maneja el concepto de evidencia probatoria de prueba, tiene que ser intachable, no puede estar violada, toqueteada, viciada. Si a mí me traen defensa una investigación que se sostiene en la declaración de mi defendido en seccional, sin que yo supiera, sin mi persona, de Me una le río. digo, esto no vale nada. Claro. Entonces, arrancamos una investigación y un proceso con la pata renga. No, lo y puede además validar. también a nivel policial permite un poco la cuestión esta de que, porque pongámonos en el lugar de los ciudadanos de bien, digamos, que nos vemos en una situación, porque también puede pasar, nos puede pasar a cualquiera. ¿A cualquiera? Que estás detenido y te pueden hacer un interrogatorio sin presencia de tu abogado y vos no sos un delincuente, vos no entendés nada No de lo te que da te está garantías, pasando. te sentís No, desprotegido. pero además es romper con lo que por tanto se trabajó y que, a ver, no nos olvidemos que el Código Madre lo aprobaron por unanimidad la legislatura del 2014, de todos los partidos políticos que estaban representados, que aún siguen estando representados, digo, fue unánime, no hubo voces discordantes. El tema de eso que tú estás planteando además es el quiebre de los equilibrios. Claro. Y a mí, honestamente, lo que me preocupa es, y lo hablábamos con los colegas, por ejemplo, también en relación a la policía, el ampliar el concepto de legítima defensa, ¿no? Hoy todos sabemos que si alguien defiende su hogar desde el balcón, la terraza, el garage, el parrillero, eso ya está incluido en un concepto amplio que ya no se discute jurídicamente, y menos a nivel de sentencias, que eso es mi hogar sagrado inviolable. Bueno, acá se especifica, taca, 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 taca. Pero además se incluye en esa presunción, en esa legítima defensa, la actuación de la policía. Y además se incluye como en la presunción de inocencia, que la ponen específicamente para la policía, pero todos nosotros mayores de 18 años, estamos frente a la norma penal con una presunción de inocencia absoluta. ¿Cómo dejo de ser inocente? Que me prueben lo contrario. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es el discurso, es que puede entender un policía en actividad que diga, no tengo problema, yo ahora estoy amparado a la legítima defensa y a mí ya se me presume inocente. Que puedan empezarse a suceder hechos involuntarios, pero desde el error de la concepción. Claro, claro. Cuando ya está todo dicho. Digo, no sabemos a qué conduce, Adriana, pero nos preocupan algunas cosas. Yendo al concreto, porque tenemos que ir cerrando la nota, se reunieron con el presidente electo. ¿Qué encontraron del otro lado? Es decir, va a haber. Nosotros pedimos la entrevista, no nos hemos reunido y honestamente no podemos pretender mucho porque cualquiera de nosotros que mire 10 minutos de un informativo conoce la agenda del presidente electo y de sus asesores. Entonces nos pareció que como esto está todavía abierto en la discusión y se siguen acordando, o sea, lo van a acordar entre los partidos que integran la coalición, que por lo menos tuvieran la voz de la defensa pública por escrito, si les interesa, nuestra opinión está, y si les interesa ampliación de la información. Bueno, pero han recibido, digamos, a distintas... Sí, yo pienso que Pero quizás nosotros eso digo. el sistema judicial está bastante de acuerdo con Sí. las cuestiones que son, digamos, peligrosas o que hay Yo que creo que cambiar que dentro de la... ¿no? coincidimos. Está el fiscal de corte, está Sí, los sí, fiscales, coincidimos. todo, ¿no? Bueno, por lo menos yo le digo, los que estamos en la trinchera. Digo, a veces esto no es fácil visualizarlo, pero el que está en la trinchera, digo, se da cuenta que además, vuelvo a decir lo mismo, el peligro es el discurso de hacerme creer que esta reforma, esta pretendida reforma, esta propuesta, que puede cambiar, por supuesto, va a mejorar todo eso. Y nosotros, Que va a dar- como además escuchamos que Claro. también va a haber una instancia de diálogo en el Parlamento, bueno, por lo menos en esta primera etapa opinamos y si no nos invitan, iremos al Parlamento igual. Pero digo, hay que tratar, a nosotros nos preocupan este tipo de cosas al golpe de... yo realmente apostaría... Pero ¿creen que van a ser ojalá- escuchados? O sea, Yo ¿tienen creo que fe sí. en eso a raíz de lo que ha pasado en los Yo últimos creo que sí, semanas? pero a mí, nosotros en lo personal apostamos, vamos a sacar esto, vamos a sacarlo, vamos a sentarnos a discutir, corra la ley de urgentes, discutamos
evaluemos, y hoy dejé al pasar por qué nosotros somos los que estamos peores. Bueno, porque el Servicio de la Defensa Pública en este país está subsumido en la organización del Poder Judicial, no tiene identidad de ninguna especie, no tiene capacidades de desarrollo, dejando derechos fundamentales sin traerlos al acceso a la justicia. Y lo otro que ahí surge muy claramente es todo el tema de adolescentes infractores. Si Es un tendremos tema. para charlar contigo, ¿vas a volver? Sí, ya les dije que ustedes me invitan y yo Tuvimos vengo. como una clase contigo. Sí. Pero además, ¿sabes qué? Nos bajás Varias. el tema porque es muy difícil entender muy todo por esto eso- desde cualquier lugar que no esté involucrado. Sí, este, Sí, ¿verdad? es muy difícil. Yo Es muy entiendo a la difícil. gente cuando Y uno cree opina que más a la cárcel ligera. me da más seguridad, Sí. que me metan los que tiren la llave. No, Entramos dentro de señor, fantasías, no sabemos. ese señor que está preso, así sea a los 30 o a los 45 años, va a salir. La pregunta no es ¿cuándo? Que nos debemos cómo, hacer todos. cómo. Es cómo. Adriana Berezán, un placer recibirte. Gracias, chicas, por la Gracias. invitación. Nos vemos Encantada. próximamente.